¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Entonces, recordemos lo que estábamos analizando ayer. Habíamos visto que los grandes problemas que tiene el cáncer es que una vez que se conforman los tumores primarios, las células cancerosas se pueden disgregar, se separan. em, digamos que todas las moléculas de adhesión que tienen ellas acá comienzan a desaparecer esta capacidad de agregarse y se separan. Y pueden pasar o a los vasos linfáticos o a los vasos sanguíneos y se pueden alojar en otros sitios, en otros tejidos u órganos y ahí pueden generar nuevos tumores. ¿Ya? Eso es lo que conocemos con el nombre de metástasis. Bien, ahora, con respecto a los tipos de tumor, ya aquí tenemos un esquema de un cáncer mamario, ¿cierto? Aquí tenemos el tejido glandular de la mama, aquí tenemos el tejido graso, la piel, y tenemos esquemáticamente las diferencias más, digamos, generales con respecto a un tumor maligno y a un tumor benigno, ¿ya? Fíjense que las células que conforman el tumor maligno se han originado a partir del tejido glandular, son células que cuando se transforman en cancerosas no se parecen en nada al tejido original que las formó. El tumor maligno avanza rápido y se empieza a infiltrar entre medio del tejido sano, ¿ya? Fíjense que está bastante infiltrado. En cambio, un tumor benigno es un tumor cuyas células se parecen al tejido original que la formó, crece lento, se puede detener su crecimiento y están bastante realizados los tumores benignos, ¿ya? Pueden quedar encapsulados, ¿ya? En un poquito de tejido conjuntivo y en el caso de los tumores benignos con una intervención quirúrgica se pueden extirpar completamente y no vuelven a aparecer. Si no vuelven a aparecer, eso quiere decir que no presentan recidivas. ¿Ya? Por aquí aparece esa palabrita, ahí está, recidivas. ¿Ya? Quiere decir que no vuelven a aparecer. En cambio, en un tumor maligno, si se realiza una intervención quirúrgica, claro, el médico o el equipo de médicos va a extraer la mayor cantidad de tumor maligno, pero pueden quedar, de hecho existe bastante probabilidad cuando están bastante ramificados los tumores malignos, que queden células cancerosas entre medio de los espacios intercelulares del tejido sano, ¿ya? Otro aspecto importante cuando se hace una intervención, cuando se corta el tejido, ¿ya? Eso implica una reacción de parte de las células que empiezan a proliferar más rápido. Es un efecto físico, un efecto de corte, ¿ya? Por lo tanto, si se sospecha de que ha quedado material del tumor infiltrado en el tejido sano, rápidamente, después de un tiempo de la intervención, la persona tiene que seguir un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, ¿ya? Estas células malignas avanzan rápido, van transformando, invadiendo el tejido sano, y otro aspecto importante es que las células malignas comienzan a liberar al ambiente factores angiogénicos, ¿ya? Estos factores angiogénicos estimulan la formación de vasos sanguíneos que facilitan la irrigación del tumor. Ahora, ¿para qué? Recordemos que estas células están en constante multiplicación, tienen una multiplicación descontrolada, por lo tanto necesitan aporte de nutrientes, carbohidratos, vitaminas, aporte de oxígeno para crecer y dividirse rápidamente. Entonces, claro, una forma de poder obtener nutrientes, oxígeno y carbohidratos rápidamente es a través de una mayor formación de vasos sanguíneos que irriguen el tumor, ¿ya? Entonces, las células cancerosas tienen esta capacidad de generar estos factores angiogénicos que producen mayor cantidad de vasos sanguíneos que las van a irrigar, ¿ya? También van a transformar células sanas en células cancerosas, ¿ya? Las transforman. Por lo tanto, son altamente invasoras, altamente destructivas. En cambio, las células del tumor benigno, si bien hay un crecimiento que no está controlado, están circunscritas a un espacio más delimitado, ¿ya? Se puede detener el crecimiento y son de fácil extracción quirúrgica. Bien, eh, lo que le acabo de decir está en esta tabla comparativa, ¿cierto? Tenemos características de los tumores benignos y los tumores malignos, ya con respecto a la diferenciación.
Los tumores benignos, células que lo conforman, se parecen al tejido sano que la formó. En cambio, en el maligno no se parecen al tejido que la formó. Son muy distintas desde el punto de vista morfológico y fisiológico. Son células muy aberrantes, ¿ya? La tasa de crecimiento, el tumor benigno puede crecer lento, puede detener su crecimiento, incluso puede retroceder si se aplica tratamientos de quimio, de radioterapia, antes de una intervención quirúrgica. En cambio, el maligno crece rápidamente, no se interrumpe o retrocede, salvo que se esté aplicando tratamientos de quimio, de radioterapia. Pero la masa central del tumor hay que extraerla con cirugía. Con respecto a la metástasis, no producen metástasis los tumores benignos, las células que lo conforman están circunscritas al espacio que está limitado por esta cápsula que envuelve el tumor, y en el caso de los malignos sí producen metástasis, ¿ya? Efecto en la salud. Bueno, los benignos no ocasionan la muerte, salvo que estén alojados en un órgano importante, vital, ¿ya? Supongamos tumores benignos en el cerebro, pueden ocasionar la muerte, ¿ya? Si no se extraen, ¿ya? En cambio, los tumores malignos, si no son tratados en forma oportuna, van a producir metástasis y al fin y al cabo van a producir la muerte del paciente. Siempre se dice que el mejor tratamiento para el cáncer es la prevención, ¿ya? Prevención. Eso quiere decir que en el caso que uno detecte algún dolor que no sea normal, un bultito en la piel, qué sé yo, un lunar que está creciendo más rápido de lo normal, rápidamente o inmediatamente tiene que ir al médico para que diagnostique ese problema que uno está presentando, ¿ya? Transmito también ese mensaje a ustedes que en caso de presentar algún problemita, un bultito en su piel, varones, damas, ¿ya? Rápidamente, sin miedo, ¿ya? Tienen que ir al médico para que diagnostique eso, ¿ya? Uno generalmente un poquito dejado, el chileno en general es dejado para ir al médico, pero con el cáncer no hay que esperar ni un día, ¿ya? Porque puede avanzar muy rápido, ¿ya? Cuanto antes se detecte un cáncer, mucho mejor. Las probabilidades de que el tratamiento sea efectivo son mucho mayores si uno deja pasar el tiempo, ¿ya? Ahora, con respecto a los tratamientos más comunes, los tratamientos quirúrgicos, la quimioterapia y la radioterapia son obviamente los tratamientos más comunes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes, hay un cáncer en un paciente, un cáncer ya avanzado, un cáncer, un tumor maligno, un gran tumor, que prácticamente es más grande que el volumen de la palma de la mano, ¿ya? Este es un fibrosarcoma maligno, claro. Em, es la imagen menos fuerte que encontré para presentarles. Internet hay imágenes súper fuertes de tumores, así que además como no me gusta este tema del cáncer, me da como cosa, ¿ya? Traté de colocarle lo menos fuerte, pero no deja de ser impactante este tumor, ¿ya? Imagínense que usted esté en su consulta y llegue una persona con este problema, ¿ya? Ahora, en internet sale un pequeño video de la extracción de este tumor, ¿ya? Por lo que revisé rápidamente, no estaba infiltrado entre medio de las fibras musculares y se pudo extraer fácilmente, no estaba muy irrigado y finalmente pudieron reconstruir este espacio que quedó del antebrazo del paciente, ¿ya? Ahora, los tratamientos quirúrgicos son aconsejables, claro, eh, cuando los exámenes han indicado que estos tumores no han infiltrado todavía, no se ha producido metástasis. En ese caso, intervención quirúrgica para extraer inmediatamente la mayor cantidad de masa de tejido maligno. Pero si se detecta que está infiltrado, en este caso previo a la cirugía, lo aconsejable es hacer quimioterapia o radioterapia para disminuir el tamaño del tumor y después extraerlo con cirugía. Y después si queda, digamos, sospecha de que hayan quedado algunas células cancerosas entre medio del tejido sano, seguir con tratamiento de quimio y con radioterapia. En el caso de la quimioterapia consiste en tomar en forma oral o a través de vía intravenosa la aplicación de medicamentos o drogas que destruyen las células cancerosas, ¿ya?
Y la idea de estos fármacos es, por ejemplo, impedir el crecimiento de los vasos sanguíneos que están irrigando los tumores. La idea es resectar los tumores, ¿ya? Que mueran por falta de nutrientes, por falta de oxígeno. O recordemos que las células cancerosas, como están en una multiplicación rápida y descontrolada, en ese caso los medicamentos apuntan a detener la división mitótica, a, por ejemplo, afectar la polimerización de los microtúbulos, de manera que las células hijas quedan con diferente cantidad de cromosomas, lo cual es inviable para la célula cancerosa, ¿ya? Si quedan con diferentes números de cromosomas producto de que no se ha formado correctamente el uso mitótico, eso significa la muerte para ellas. ¿Sí? Hay muchas drogas que apuntan a esa estrategia, a desestabilizar los microtúbulos durante la división mitótica, ¿ya? Otro tratamiento muy común es la radioterapia. Perdón, antes de seguir con la radioterapia, me faltaba indicar que en el caso de la quimioterapia no es específica para las células cancerosas, ¿ya? El tema es que las drogas que se utilizan también van a afectar a las células sanas que presentan una rápida división mitótica, como por ejemplo, ¿cuáles? Bachillerato. Los de la piel. Ya, las células de la piel, como La cuáles, piel, por ejemplo. la piel ¿Ah? se va regenerando todos los días, ¿o no? Había escuchado eso. ¿Ah? Que la piel se ¿Cómo? va como regenerando todos los días. Claro, de forma normal la piel está, la epidermis está regenerándose todos los días estamos produciendo células epidérmicas y a medida que van avanzando en la capa de la epidermis, va disminuyendo la proliferación y finalmente se van descamando la superficie, ¿ya? Pero como en el caso de una persona que se esté tratando con drogas para quimioterapia, estas drogas afectan a las células que están en constante proliferación en el cuerpo. Por lo tanto, uno de los tejidos más afectados es la médula ósea, ¿ya? Recuerden que esa constante división mitótica que está formando glóbulos rojos y glóbulos blancos se ve bastante afectada por estas drogas. Se produce una mielosupresión, ¿ya? Disminuye la producción de glóbulos rojos y la producción de glóbulos blancos cuando la persona está en tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, hay que estar chequeando todas las semanas a través de exámenes de sangre si los niveles de glóbulos rojos y blancos han bajado demasiado, ¿ya? Bajo un umbral. Y eso ocurre, hay que suspender el tratamiento de quimioterapia, ¿ya? Porque la persona queda susceptible a traer cualquier otra enfermedad, una enfermedad infecciosa, un resfriado común y corriente, ya si tiene bajas las defensas, le puede producir una neumonía y le puede producir la muerte, ¿ya? La persona muere por neumonía, pero no muere por el cáncer, ¿ya? Otro aspecto que ya todos sabemos es la caída del cabello, se produce alopecia en los pacientes que están con tratamiento de quimioterapia y inflamación del revestimiento del tracto digestivo, ¿ya? El tejido epitelial que recubre el tracto digestivo se inflama, se pueden producir úlceras, por ejemplo en el esófago, en la boca, en la lengua, y eso también es bastante molesto, ¿ya? Dentro de los otros secundarios sabemos que se producen mareos, vómitos, hipersensibilidad en la palma de las manos, ¿ya? Em, pero hay personas que, por ejemplo, pueden llevar 2 o 3 semanas de quimioterapia y no soportan la quimioterapia, ¿ya? Y hay personas que pueden estar 4 o 6 meses con quimio, terminan su primer tratamiento de quimio sin ningún problema, ¿ya? Pequeñas molestias, mareo, caída del cabello, pero eso no es ningún problema, y pasan perfectamente bien la quimioterapia, ¿ya? Entonces esto depende mucho de la persona, depende mucho del entorno de la persona, así que del cáncer, del grado de avance del cáncer, por lo tanto los tratamientos de quimioterapia. Ahora sí, ¿se escucha ahora? Hola, hola, Sí, ahora sí. ahora sí.
Se fue Profe, el... ¿Sí? ¿por qué una persona no podría soportar la quimioterapia? ¿Se refiere a como el índice de dolor? Claro, O las molestias son, digamos, no las soporta la persona. Ya los malestares generales, ah, los vómitos, los por eso mareos, están con el tanta desgano morfina, ¿o no? total, el efecto emocional, el efecto psicológico, Ah, todo ya eso, todo eso. Ya. claro, todo junto. Claro, imagínate una persona que está con quimio, afecta en todo, po. Su estado de ánimo, sus emociones, ya, y eso también puede afectar obviamente al sistema inmune. Si bajan sus defensas, producto de que se siente mal por los malestares, todo eso influye, es un círculo. ¿Mm? ¿Hay evidencia científica que demuestre que la depresión puede producir cáncer? Muy buena pregunta. Me parece que sí. ¿Y usted ha Tendrías leído que harto? buscar, sí, tendrías que buscar en revistas especializadas de Ah, oncología, ¿ya? Puedes buscar en Google revistas oncológicas, ¿ya? Y ahí me parece que la biblioteca USS tiene, claro, tiene ¿tiene? revistas de medicina que tú puedes acceder y ahí podrías buscar trabajos sobre el efecto de la depresión, ¿ya? Si es Nunca que pensé en ver puede producir revistas, cáncer. O siempre libros. indica Ah, mayor susceptibilidad de las personas al avance del cáncer, ¿ya? ¿Ok? ok. Em, Hay pero un montón de revistas especializadas de oncología, ¿ya? Así que a buscar, a buscar. Esa información no la vas a encontrar en libros de biología celular o de biología molecular, ¿ya? Puede buscar libros de oncología, pero tampoco estoy seguro de que puedas encontrar esa información como es súper específica en libros de oncología. Lo correcto sería que buscaras en revistas de publicaciones periódicas con respecto a temas de oncología, ¿ya? Bien, repito entonces, en el caso de la radioterapia consisten en irradiar directamente sobre la zona que está afectada o el órgano que está afectado con rayos X de alta energía, ¿ya? Este es un tratamiento más focalizado que no va a afectar al cuerpo y supongamos que este paciente que está acá presentó un cáncer gástrico, se sometió a intervención quirúrgica, se extrajo la mayor cantidad de células cancerosas y hay sospecha de que posiblemente quedaran restos del tumor maligno. Por lo tanto, el médico cuando hizo la intervención deja marcadito ahí en el estómago las zonas donde hay que irradiar, ¿ya? Por lo tanto, después cuando se hace el tratamiento de radioterapia, ¿ya? Un escáner, digamos, específico de esta zona, y se localiza los puntos que quedaron marcados por el cirujano, y ahí se apunta directamente con digamos, este mecanismo de rayos X, ¿ya? Ahora, el tema de la radioterapia es que, claro, la ventaja es que está focalizado, pero también afecta a las células sanas que están alrededor, ¿ya? Por ejemplo, para llegar directamente aquí al estómago, la radiación tiene que atravesar la piel, la dermis, ¿cierto? Tejido conjuntivo, musculatura, ¿ya? Y va a llegar al estómago, pero también daña todos esos tejidos. Por lo tanto, las células que están sanas alrededor de las células malignas también se van a quemar por efecto de la radiación, ¿ya? El tema, claro, es que las células cancerosas son más sensibles a la radiación, por lo tanto, ellas van a morir. Si uno observara la piel de una persona que ha sido sometida a radioterapia, la piel presenta úlceras, quemaduras, ¿ya? Y eso, claro, puede significar bastantes molestias para una persona, ¿ya? Pero es un tratamiento mucho más, digamos, directo y efectivo que la quimioterapia. Bien, hay otros tratamientos más modernos como terapia hormonal, ¿ya? Terapia con anticuerpos monoclonales, ¿ya? Terapias alternativas. Ya hemos escuchado, por ejemplo, de los tratamientos con zeolita, tratamientos con frutos tropicales que supuestamente han tenido efectos positivos en tratar ciertos tipos de cáncer. Ya hay personas que
consumen hongos específicos que pueden tratar un cierto cáncer. Hay por ahí otra terapia alternativa que es comer insectos, un tipo especial de coleóptero, ya escarabajo. Eh, Hay pero una gran cantidad de terapias alternativas, ¿ya? Ahora, lo importante de las terapias alternativas es que si la persona se siente, percibe un cambio, una mejoría, ningún problema, las puede seguir, siempre y cuando no las reemplace o no reemplace las técnicas convencionales por las terapias alternativas. La idea es que las terapias alternativas sean complementarias a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o una cirugía, ¿ya? Eso no quiere decir que la persona deje de someterse a una intervención quirúrgica y siga un tratamiento, qué sé yo, con frutos tropicales porque escuchó, leyó por ahí en revistas científicas no de muy alto impacto de que eran efectivos para el cáncer. La idea es que pueda seguir los dos tratamientos en forma simultánea, ¿ya? Bien, mis estimados y estimadas, creo que esta era la última. Sí, aquí tenemos preguntas para preparar el control 5, ¿ya? El control 5 todavía no tengo fecha, pero es en la semana del 20 de julio, es post solemne 3, ¿ya? Lo importante de esta clase es que ustedes recuerden cómo se origina el cáncer. Tenemos dos, digamos, bases moleculares que me dicen cómo se puede formar el cáncer. Una es por mutación en los protooncogenes y la otra es por mutación en los genes supresores de tumores, ¿ya? Importante que recuerden la función de los protooncogenes y la función del gen P53. Muy importante porque también lo mencionamos en la vía intrínseca de apoptosis, ¿ya? Este no participa en la extrínseca. La vía extrínseca es por receptores de muerte. Creo que había una preguntita ahí de receptores de muerte en el control que les apliqué recién, ¿ya? Y la vía extrínseca, ¿qué activa? ¿Cómo decía esa pregunta? A ver. ¿Extrínseca o intrínseca? Extrínseca. El receptor, o sea, ¿cómo se llama? Caspasas iniciadoras, porque al estar juntitas se activan. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pollitos. Ah, no, me equivoqué. Ya no son pollitos. Son sección T01 nomás. Se quedaron calladitos. ¿Qué sucede en una célula si a sus receptores de muerte se unen linfocitos citotóxicos con ligando de faz? ¿Le respondo de Represa la gen pregunta de la P53. alternativa o le explico el proceso? A ver, algún varón que saque la voz. Varones, ¿ya? Las damas siempre sacan la voz. A ver, Eh, algún varón valiente, de voz ronca, varonil. No hay ninguno. Oh, son miedosos los chiquillos. ¿Lo A explico? ver aquí. El Basti, ¿no? Bastián Ignacio. Hola, Bueno, profe. estaba con don Estaba Bastián escuchando de Ignacio. lejos. Estaba durmiendo. No, sí le ¿Qué estoy pasa poniendo si se atención, activa profe. el receptor de ligando faz? Induce a proteínas adaptadoras para después a las capas, o sea, sí, después para ir a las capas iniciadoras o Muy bien. efectores. Eso. Exacto. La capasa iniciadora. Perfecto. Y aquí tenían unos dibujitos para que se entretuvieran. Habían, había una célula con cromosomas hacia arriba y cromosomas hacia abajo. ¿Qué etapa sería esa? Estaba buena esa. Anafase 1, Podría ser anafase 1. porque son cromosomas homólogos los que se están separando hacia los polos. Buena observación. Ya, mañana van a revisar su control, chiquillos. Ya, a ver, rápidamente, jóvenes, ¿cuáles son las características de las células cancerosas? Características, ¿qué tienen de especial? Vamos, vamos, Bachi, doctores, doctoras. ¡Ah!
¿Nadie se quiere especializar en oncología? Paulina, Tomás, Ignacio, Matías, Daniel, Sofía, Camila, Bastián. ¿Nadie? ¿No le interesa la oncología? Ahí hay harto campo de estudio. Ya, O sea, doctor lo Salgado, que pasa una es que, característica de las células cancerosas. Que tienen mitosis elevada. Ya, tienen una gran Sí, puede capacidad ser. de división mitótica. Ya, ¿qué más Sí. podrían agregar? Ah, perfecto, la telomerasa está activada. No le había son comentado eso. como, o sea, yo les digo que Sí, son como inmortales, ya que pueden dividirse constantemente y no van a envejecer porque tienen actividad telomerasa. Entonces, en correcto. cada división mitótica, las células van a elongar los telómeros, entonces no se va a interrumpir la división y las van Bien, a... bien. Otra característica de las células cancerosas, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿no hay más características? Ya, pensar. Y por último, ¿en qué consiste el proceso de metástasis? Recordemos que las metástasis consisten en el establecimiento de células cancerosas que han migrado desde un tumor inicial a través de los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y se van a establecer en otro tejido, un tejido sano, y van a formar nuevos tumores malignos. Perfecto. Bien, pollitos. Con esto entonces terminamos la materia de la unidad 5. Muy bien, muy bien. Estamos llegando ya al final de nuestra asignatura. Profe, ¿las Bien, células cancerosas ¿ya? tienen los núcleos más grandes o no? Había escuchado eso. Claro, ¿O se puede dividir también? claro, lo que pasa es que, a ver, si lo tienen más grande, eh, lo más probable es que tengan una mayor cantidad de nucleolos, ¿ya? Como están en mitosis activa, ¿ya? O, por ejemplo, tiene una alta secreción de factores que van a producir la transformación de células sanas, tiene una alta actividad metabólica en el sentido de síntesis de proteínas o de enzimas. Por lo tanto, puede que tengan mayor cantidad de nucleolos, ¿ya? Por eso se tiende a observar como el núcleo más oscuro, más denso, ¿ok? No se vaya la pregunta que le había hecho arriba. Era, en qué evaluación se va a evaluar genética? En el control 5, Ah, junto con cáncer. junto con cáncer. Sí. Ok. Cáncer y genética lo evaluamos la semana del 20. Todavía no tengo claro bien qué día, porque tengo que ver, a ver, una cosita, porque se supone que el recuperativo es el 27 de julio, es el lunes 27, ¿ya? Si vamos a aplicar el control, perdón, el solemne 3 el 15, ups, pienso que las notas van a estar como a ver, el 22 yo creo, ¿ya? Porque recuerden que 16 es feriado nacional y el 17 es feriado ese, ¿ya? Por lo tanto, las clases terminan el 18. Ahora, puede que me quede una colita de 20-30 minutos de cromosoma, así que ahí les voy a pedir unos minutitos, la del 20, ya para terminar eso. Pero depende cómo avance. Como ustedes son muy preguntones, lo cual está muy bien, dudo que alcance a terminar las 3 clases de genética de aquí a la otra semana. Ya, don Bastián, cuénteme. Profe, es que se me entrecortó justo cuando dijo cuándo iba a ser el feriado. ¿Qué pasó con el feriado? ¿Iba a ser el... ¿Cuándo? 16-17. 16 y 17 La son So- feriados. sí. Ah, ya. Hoy la Sofía Reinero Venega ya está programando carrete, ya, mire, ahí está ¡Es sándwich! Yo no tenía ni idea. con, con gorrito, con serpentina. No, pues Sofi. Después, cuando se termine el semestre, ahí viene la celebración. Operación por Zoom. Claro, una fiesta virtual. Ya, chicuelos, vamos entonces a revisar conceptos básicos generales de herencia y genética humana. La unidad 6 es una unidad bastante breve, solamente tiene 3 clases que ya están a su disposición en el portal. Em,
Vamos a ir avanzando un poquito rápido porque hay conceptos generales que hay que entender, que hay que digerir. Muchos conceptos ustedes ya lo manejan, lo han visto en el colegio. Muchos de estos conceptos en forma general lo hemos mencionado a lo largo de la asignatura, pero vamos a puntualizar para la primera clase las 3 leyes de Mendel, que es lo más importante que tiene que quedar de la primera clase. Bien, entonces tenemos que el primer tema que vamos a analizar en este inicio de edad es genética mendeliana. Cuando hablamos de genética mendeliana, obviamente el concepto de genética mendeliana rápidamente uno lo asocia a las investigaciones de Gregor Mendel, ¿ya? Gregor Mendel se considera el padre de la genética moderna, gracias a que él realizó un experimento, no es que haya realizado un experimento, realizó un trabajo de investigación bastante importante, ¿ya? Realizó cruzamientos controlados en plantas de arveja en el jardín del monasterio donde él vivía, ¿ya? Él era un fraile agustino, austriaco, del siglo XIX, y dedicó gran parte de su vida a realizar estos estudios. Él, aparte de ser un religioso, ¿ya? Un fraile católico, también era un naturalista, ¿ya? Entonces se dedicaba en sus tiempos libres a estudiar las plantas, a estudiar los insectos, y se atribuía a él, digamos, el hecho de ser el padre de la genética moderna. Entonces, después de haber terminado su trabajo, que en 1865 no fue reconocido, obviamente, por su trabajo, sino que fue reconocido posteriormente, él encontró que al cruzar plantas de arveja existían rasgos que eran dominantes y rasgos que eran recesivos, ¿ya? Uno, uno que siempre estudia uno, es que el color de la semilla, el color amarillo de la arveja, es dominante sobre el color verde de la semilla de la arveja, ¿ya? Ese es el más clásico. Pero aparte de este carácter o de este rasgo, también determinó que la forma de la semilla tenía 2 características o 2 rasgos. El rasgo semilla lisa y semilla rugosa o arrugada. El carácter o rasgo semilla lisa era dominante sobre las semillas arrugadas, ¿ya? Y así sucesivamente. Encontró que el color verde de la vaina de la arveja, color verde, era dominante sobre el color amarillo. El color púrpura de las flores era dominante sobre el color blanco de las flores, y así sucesivamente, ¿ya? Bien. Ahora, hay que recalcar que el trabajo de Mendel es un trabajo que tiene una gran base estadística. ¿Ya? Él también era un matemático, y afortunadamente su trabajo todavía lo consideramos hoy en día como un trabajo excelente por el hecho que tiene gran robustez estadística. No es que haya realizado 2 o 3 cruzamientos y con su trabajo, no. Él realizó cientos de cruzamientos controlados en plantas de arveja, ¿ya? A lo largo de varios años. Bien, veamos algunos conceptos básicos o principios de la herencia. Ya sabemos, de acuerdo a todo lo que hemos visto en la unidad 4, en la unidad 3 y también en parte de la unidad 5, que la información genética que se transmite de padres a hijos está en los genes, y los genes radican o se encuentran en los cromosomas, ¿ya? Ahora, existen formas alternas de un gen. Estas formas alternas de un gen es lo que conocemos como alelos, ¿ya? Los alelos están en los pares de cromosomas, en los cromosomas homólogos. Por lo tanto, un alelo proviene de la mamá y otro alelo proviene del papá. Por ejemplo, en el par cromosómico par homólogo 1, que son los cromosomas más grandes, ¿ya? Tenemos un cromosoma 1 paterno y un cromosoma 1 materno. En el cromosoma 1 paterno viene un alelo para un determinado gen. Y en el cromosoma 1 materno está el otro alelo para el mismo gen, ¿ya? Por lo tanto, recordar que el concepto de alelo implica que existen formas alternas de un gen, ¿ya? Bien.
otro concepto importante. Dependiendo en el par de cromosomas homólogos tenemos los mismos alelos o tenemos distintos alelos, vamos a considerar que existen individuos que son homocigotos o que son heterocigotos. Vamos bien. En el caso de este par de cromosomas homólogos, vamos a considerar que el del lado izquierdo es el paterno y el del lado derecho es el materno. Los dos cromosomas homólogos tienen el mismo alelo, ¿ya? Pero fíjense una cosa, acá sucede lo mismo, tienen el alelo A minúscula, A minúscula. Pero para genética mendeliana, vamos a considerar que un gen tiene dos alelos, tiene formas alélicas. Un gen tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ya? Entonces, en genética mendeliana, vamos a indicar con una letra mayúscula el alelo que es dominante y con letra minúscula el alelo que es recesivo, ¿ya? Entonces, podemos tener individuos que son homocigotos. En general, el homocigoto quiere decir que en sus cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de alelo. Por ejemplo, aquí, A mayúscula, A mayúscula. Por lo tanto, este individuo es homocigoto dominante. Pero acá tengo otro individuo que también es homocigoto, que lleva el alelo cromosoma paterno A minúscula y en el cromosoma materno A minúscula. En este caso, como lleva un alelo que es recesivo en los dos cromosomas homólogos, decimos que este individuo es homocigoto recesivo. ¿Ok? Ya. Pero también puede suceder que en el par de cromosomas homólogos, imaginen que este es el par homólogo 1, el cromosoma paterno lleva el alelo A mayúscula y el cromosoma materno lleva el alelo A minúscula. Por lo tanto, este individuo es heterocigoto, ¿ya? Definición, individuo que para un gen tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. Por ejemplo, aquí A mayúscula y acá A minúscula. ¿Sí? Ya. El gen de los ojos café. Lo que pasa es que en el caso del color de los ojos no es una característica que está determinada por genética mendeliana. Son varios genes. No es un solo Pero gen si que determina vamos el color de los ojos. a las ¿Ya? plantas, ¿Perdón? pero si lo llevamos a las plantas, por ejemplo, el que codifica púrpura va a ser igual en todas las plantas. Ah, no, en el caso de las arvejas, el color de la flor De las es flores. un gen que tiene dos alelos. El alelo dominante es color púrpura. El alelo recesivo es el color blanco. Por lo tanto, si las plantas son homocigotas dominantes, van a expresar el color púrpura. Si son homocigotas recesivas, van a expresar el color blanco. Pero si son heterocigotas, como el alelo púrpura es dominante sobre el alelo blanco, el color blanco, ¿cierto? En ese caso se va a expresar el color que es dominante, el color púrpura. ¿Sí? ¿Entiende? Ah, ya. Sí. ¿Sí? Ahora, cuidado en el caso del color de los ojos en el ser humano, porque es una característica que está determinada por más de un gen. Por lo tanto, no es un ejemplo de genética mendeliana. Lo mismo el color de la piel en los seres humanos, ¿ya? Es una característica, por ejemplo, la piel es una característica poligénica. No está dentro de la genética mendeliana. Es un ejemplo de genética no mendeliana. Complicado estudiar esto. Es complicado, Para alguien es que se complicado, especializa. es complicado. Por eso lo vamos a ver en forma muy, muy general, ¿ya? Ahora, ya sabemos que el conjunto de todos los genes que están en un individuo, ¿cierto? Es lo que denominamos como el genotipo, ¿ya? Todos los genes que tenemos en nuestras células corresponden a nuestro genotipo y lo heredamos de nuestros padres. Los genes nucleares, la mitad de los genes nucleares los
recibimos del papá y la otra mitad de la mamá, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo genes nucleares? Porque recuerden que los genes que están en la mitocondria los heredamos directamente de nuestra madre, ¿ya? Por lo tanto, rápidamente recuerden mitocondria, recuerden a su mamá, a su abuela materna, bisabuela materna, tatarabuela materna, y así hacia atrás sucesivamente, hasta llegar a unos 180.000 años atrás aproximadamente, nuestra Eva mitocondrial, ¿dónde vivía? En el caldo. ¿Cómo es, Sebastián Salgado? En En el el caldo caldo. primitivo. En el caldo primitivo vivía Pero si nuestra Eva así se le mitocondrial. decía. Bastián Para no decir Ignacio, sopa. ya lleváis dos Bastián Ignacio. Profe, pero Lleváis no la sé. de la RN polimerasa que reconoce el operador, y ahora de que la Eva mitocondrial vivía en el caldo. Bastián Pero que Ignacio, está ahí en el ambiente. arrepete, ya. La Eva mitocondrial, según los estudios, vivió en África, ¿ya? En una tribu en África, ¿ya? Bien, el fenotipo entonces es la manifestación del genotipo, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden que el genotipo, aquí lo tenemos, en nuestros genes, pero lo que observamos de una persona, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo de los seres humanos, lo que observamos de las personas, la altura, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, etcétera, siempre va a depender del ambiente que haya rodeado a esta persona, ¿ya? No solamente el ambiente externo, sino también el ambiente interno que implica su cuerpo, su ambiente psicosocial, su ambiente familiar, todo eso depende de la expresión del genotipo, ¿ya? Lo que observamos es el fenotipo, ¿vale? Bien. Entonces, otro aspecto importante de genética mendeliana básica es la ley de la segregación. ¿Qué quiere decir esto? Que se separan los genes durante la meiosis. ¿Para qué se separan los genes? Para formar los gametos, ¿cierto? Recordemos que el objetivo de la meiosis es que a partir de una célula germinal se formen gametos, ¿ya? Gametos que van a ser haploides, van a tener una carga genética NC. Por lo tanto, recordemos que durante la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, ¿cierto? Y después en la anafase 2 se separan las cromátidas recombinadas. Por lo tanto, de acuerdo a la segregación, vamos a tener una separación de genes durante la meiosis. Ahora, estos genes que se han separado durante la fecundación, cuando se forma este cigoto, se restituye la condición 2N diploide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espermatozoide es haploide y el ovocito es haploide. Por lo tanto, el resultado, la fecundación, siempre es un cigoto, no siempre, ¿ya? El resultado es un cigoto 2N diploide. ¿Cuántos cromosomas tiene el cigoto humano? Rápidamente, Bachi. Diploide. ¿Cuántos cromosomas tiene el cigoto humano? 46. 46. Okidoki. Bien. Bien, chicuelos. Vamos a las leyes del señor Mendel. Primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. F1. F quiere decir primera generación filial, ¿ya? ¿Qué dice esta primera ley? Hay que leerla. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura quiere decir que son los dos homocigotos, para un determinado carácter o rasgo, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Vamos viendo. ¿Qué hizo el señor Mendel entonces para establecer la primera ley? Cruzó plantas de arveja, ¿ya?, que tenían semillas de color amarillo con plantas de arveja que tenían semillas de color verde. Como eran de razas puras, ¿ya?, el color amarillo es dominante sobre el color verde. Si este es de raza pura, por lo tanto el genotipo de este individuo es A mayúscula, homocigoto dominante. Este otro, como es recesivo,
y Mendel cruzó raza pura de color verde, el genotipo es A minúscula, A minúscula. ¿Ok? Ahora, cuando se forman los gametos, ¿ya? Esta plantita de arveja, supongamos que este es el papá, ¿ya? Este va a generar granos de polen, porque aquí no vamos a hablar de espermatozoide, ¿ya? Este va a formar granos de polen que llevan siempre el alelo A mayúscula. Y esta planta madre, en sus óvulos, ahora sí, aquí puedo decir óvulos, va a llevar siempre el alelo A minúscula. Los óvulos de la planta de arveja y los granos de polen son N, son haploides. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienen un solo alelo los gametos? ¿Por qué los óvulos de la planta de color verde tienen un solo alelo? Claro, la haploidía. Pero, ¿por qué no son dos N? ¿Por qué no es este gameto A minúscula, como su madre? Porque tiene que mezclarse con el A mayúscula. ¿Hay como La un respuesta es más simple, chiquillos. entrecruzamiento ahí? Cuidado, porque la respuesta es más simple. No vayan, es que quiero que lo lleven, porque hablamos mucho en meiosis y uno rápidamente cuando estudia meiosis lo asocia al ser humano. Pero aquí tenemos que entenderlo en las plantas, pero en este caso no son tan diferentes a nosotros. ¿Por qué esta planta madre, que tenía un genotipo homocigoto recesivo, sus óvulos solamente tienen un alelo recesivo? Son células germinales. Aquí lo vamos a tener un poquito porque esto es importante para que lo entendamos bien el viernes. Porque es recesivo para los dos. No, miren, más simple, escuchen bien. Esta planta, sus células son diploides, igual que nosotros, nuestras células somáticas. Pero en el padre lo mismo. Pero las células germinales de la planta, las células que van a formar en el caso de la planta que va a ser de padre, estas células germinales van a formar granos de polen que son haploides, porque aquí hay meiosis, ¿ya? Estas flechitas me indican que aquí hubo meiosis, por lo tanto hubo segregación de alelos. La meiosis vegetal sigue los mismos pasos de la meiosis animal. Hay anafase 1, donde se separan los cromosomas homólogos. La primera, ¿cómo se llama?, división meiótica es reduccional. También hay crossing over en la profase 1. Y acá, en la formación de los óvulos en la madre, también hay meiosis, igual que en una mujer. Estos óvulos son haploides, porque de las células germinales que estaban en la flor, ¿ya? Se formaron óvulos que eran haploides. También hay segregación de alelos en la anafase 1 y en la anafase 2. Por lo tanto, aquí hay meiosis. Vuelvo atrás. Por eso aquí habla, antes de partir con la primera ley, habla de la ley de la segregación, para que ustedes entiendan de que en la meiosis se segregan los alelos, ¿ya? Por eso, cada gameto lleva un alelo, ¿ya? Esta planta es 2N, es haploide, pero sus gametos son N, son haploides. ¿Sí? Ahora, en el caso de las plantas arveja, las plantas son hermafroditas, ¿ya? Las flores son hermafroditas. Las flores son los órganos sexuales de la planta, diciéndolo así en términos bien biológicos. Son los órganos sexuales. En ese órgano sexual hay sexuales masculinos y femeninos, ¿ya?
La planta de arveja es hermafrodita. Cada planta de arveja tiene los dos sexos, masculino y femenino, ¿ya? Pero las plantas han evolucionado para que no se produzca autopolinización, porque si se produce autopolinización, eso va en desmedro de la variabilidad genética de la población. Por lo tanto, se ha optimizado la polinización cruzada, ¿ya? Para que no exista aumento en el contenido de los mismos genes, sino para poder aumentar la variabilidad genética, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este individuo que tiene células germinales con los dos alelos, sus gametos siempre van a llevar el alelo A mayúscula. Por lo tanto, si se cruza con una planta que tiene los alelos recesivos, en sus gametos lleva un alelo recesivo. Por lo tanto, la única posibilidad de cruzamiento es que A con A, ahí está, A con A, ahí, este con este ahí, S con S ahí. Por lo tanto, en la F1, en la primera generación filial, todos los hijos son heterocigotos, genotípicamente, pero fenotípicamente, ¿cómo son? Si genotípicamente todos Ahí, son heterocigotos, todos son híbridos, ¿cómo son fenotípicamente, chicos? Exacto, 100% amarillos. Como son todos heterocigotos, van a expresar la característica que es dominante, el alelo A mayúscula. Y el alelo A mayúscula me representa el color amarillo. ¿Ok? Bien, nos pilló la hora. Ya, mis estimados, continuamos entonces el viernes, pasado mañana. profe, Bien, y en cuénteme. humanos igual no puede ocurrir esto, ¿cierto? De 100%. También, claro, para características mendelianas, puede ser para características autosómicas dominantes. Si tú, si una persona que tiene una característica, si es homocigoto dominante para un rasgo y la madre es homocigota recesiva para un rasgo, los individuos, los hijos, todos van a ser heterocigotos. Y ninguno de estos va a expresar la característica o el rasgo o la enfermedad homocigota recesiva que tiene la mamá, ¿ya? Porque todos llevan un alelo dominante que viene del papá. Van a expresar este alelo dominante, ¿ya? Ah, Hay unos ya. casos al final de esta clase donde hay características autosómicas dominantes y hay características autosómicas recesivas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de eso el viernes, ¿ya? Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense y nos reencontramos el próximo viernes a las 14:40 horas. Muy bien, chao, chao.